Antes de que Roma dominara el mundo, otra gran potencia dominaba los mares. Mucho antes de que las legiones de César marcharan a través de los continentes, existía Cartago, la reina del Mediterráneo, cimentada sobre el comercio, el coraje y la ambición. Fundada por marineros y comerciantes de Oriente, Cartago surgió de la costa norte de África. Durante siglos, Cartago fue rica y poderosa, controlando las rutas comerciales del Mediterráneo. Pero al otro lado del mar, un poderoso enemigo crecía. Un enemigo definiría su destino y no descansaría hasta que Cartago se convirtiera en cenizas. Ese enemigo era Roma. Al principio fueron socios. Comerciaron, firmaron tratados y durante un tiempo compartieron el mismo mar en paz. Pero la paz entre dos potencias en ascenso nunca dura para siempre. Pronto, la competencia se transformó en miedo, el miedo en odio y el odio en guerra. Lo que siguió fueron las guerras púnicas, 3 conflictos masivos que decidirían quién gobernaría el mundo antiguo y quién sería borrado de él. Roma, el imperio de la tierra, o Cartago, el imperio del mar. Desde los intrépidos viajes de los exploradores cartagineses hasta el genio de Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes de guerra, hasta la destrucción final de una ciudad que otrora fue grande. Esta es la historia del ascenso y la caída de Cartago, la ciudad que se atrevió a rivalizar con Roma y pagó el precio máximo. La gente del Mar Púrpura. Mucho antes de que las torres de Cartago se alzaran sobre el mar, sus antepasados habían llegado desde el lejano oriente, desde las montañas y costas del antiguo Líbano, alrededor del año 3000 a.C. Aquellos pueblos, conocidos posteriormente como los fenicios, forjaron su vida entre la montaña y el mar. Las montañas del Líbano estuvieron antaño cubiertas por densos bosques de cedros, pinos y robles. El aire olía a savia y sal. El terreno era accidentado y demasiado empinado para grandes ciudades, pero perfecto para la construcción naval. Abajo, a lo largo de la estrecha franja costera, aparecieron los primeros puertos fenicios: Biblos, Sidón, Tiro y Berito. Pequeñas ciudades-estado independientes, conectadas por el comercio, el idioma y los dioses. No se llamaban a sí mismos fenicios. Era un nombre griego, foiniques, que significaba gente púrpura, una referencia al tinte carmesí intenso que los hizo famosos. Los griegos se maravillaban de su habilidad, de cómo estos navegantes convertían un simple molusco del mar en un color digno de reyes. Pero para ellos mismos eran simplemente cananeos, la gente de la costa, los dueños del horizonte. Durante siglos, los fenicios vivieron a la sombra de potencias superiores, con Egipto al sur y Mesopotamia al este. Ambas exigían tributos. Ambas consideraban a las ciudades fenicias como súbditos a quienes grabar, no como iguales a quienes respetar. Los peores de estos señores fueron los asirios, un grupo de conquistadores despiadados que arrasaron Oriente Próximo como la pólvora, del 1200 al 700 a.C. C. La tierra entre los ríos y el mar fue un campo de batalla. Los imperios surgieron y cayeron, y los asirios se convirtieron en la pesadilla de las naciones. Esclavizaron a poblaciones enteras, redujeron las ciudades a cenizas y llevaron su botín de vuelta a sus capitales en el norte de Mesopotamia, lo que hoy es el actual Irak. Los fenicios, pragmáticos y astutos, sobrevivieron pagando tributo en plata, cedro y cobre. Aprendieron que la sumisión podía ser un escudo y la diplomacia un arma más afilada que cualquier espada. Cuando los reyes asirios exigieron oro, los fenicios sonrieron y entregaron más que suficiente para mantener sus ciudades a salvo. Pero no olvidaron. Bajo su cortés obediencia, esperaron. Y cuando los viejos imperios comenzaron a desmoronarse, aprovecharon la oportunidad. Incluso mientras Egipto y Asiria flaqueaban, los fenicios prosperaron. Se convirtieron en los intermediarios del mundo antiguo, con comerciantes capaces de transportar cualquier cosa a cualquier lugar. Su artesanía era inigualable. Fabricaban joyas de oro y lapislázuli. Tallaban marfil en delicadas formas y moldeaban vidrio tan fino que reflejaba la luz como el agua. Sus cuencos de plata y su fina cerámica eran apreciados en todas las cortes reales. Sin embargo, su verdadera riqueza no residía en el arte, sino en la madera. Los bosques de cedros del Líbano eran sagrados y los faraones de Egipto los codiciaban. Egipto no poseía grandes árboles propios. Cada templo,
cada barcaza para los dioses requería madera fenicia. Un texto egipcio habla de un sacerdote llamado Wenamón, enviado alrededor del año 1100 a.C., a la ciudad de Biblos para comprar madera para las naves del templo del dios Amón. En siglos anteriores, tal petición podría haberse concedido libremente, ya que Egipto era, después de todo, la potencia mundial. Pero los tiempos habían cambiado. El rey de Biblos, Chequerbal, atendió la petición del sacerdote con una exigencia propia: pago en abundancia. Oro, plata, cuerdas, sacos de lentejas, incluso cestas de pescado. Egipto era débil y los fenicios lo sabían. Por primera vez en siglos ya no se inclinaban ante los faraones. Este momento marcó el comienzo de una nueva era. Los antiguos imperios morían y los fenicios emergían de sus sombras. Ya no eran sirvientes de reyes, se convertían en comerciantes de imperios. Para el siglo VIII a.C., el mundo fenicio se había dividido. Al este, Tiro aún dominaba los mares del Levante. Pero mucho más al oeste, una nueva ciudad comenzó a surgir. Se llamó Cartago. Fundada, según la leyenda, por la reina Dido, Cartago comenzó como una pequeña colonia, un puesto avanzado fenicio construido en la costa de la actual Túnez. Sus colonos trajeron consigo los dioses de Tiro, la lengua de Canaán y la habilidad de los carpinteros de Ribera. Pero en el Mediterráneo occidental encontraron una oportunidad. Las tierras del norte de África, ricas en cereales y minerales, se convirtieron en la base de un imperio marítimo. Desde Cartago, los navegantes fenicios llegaron hasta Hispania y, más allá de las columnas de Hércules, se adentraron en el Atlántico. Para los griegos seguían siendo fenicios, para los romanos eran púnicos, pero para sí mismos eran algo más. Eran cartagineses, herederos de Tiro, dueños del mar. Sus flotas transportaban no solo mercancías, sino también influencia. Sus puertos se convirtieron en centros de riqueza, ciencia y religión. Y pronto sus ambiciones los enfrentarían a otra potencia en ascenso, una potencia nacida no de marineros, sino de soldados. El mundo estaba cambiando, el equilibrio de poder se estaba alterando, y desde las azules aguas del Mediterráneo hasta las verdes colinas de Italia se avecinaba una tormenta que un día decidiría quién gobernaría el mundo antiguo. El nacimiento de un imperio marítimo. Cartago comenzó siendo nada más que una pequeña colonia con un puesto avanzado distante en la costa del norte de África, pero con el tiempo, ese humilde asentamiento se convertiría en una de las ciudades más poderosas que el mundo antiguo haya conocido. Su secreto residía en la geografía. Cartago se asentaba sobre el Golfo de Túnez, un puerto natural que dominaba el corazón del Mediterráneo. Todo barco mercante que navegaba entre el este y el oeste debía pasar por este mismo tramo de agua. Quien controlaba Cartago, controlaba la encrucijada del mundo antiguo. Así que el auge de la ciudad no fue casualidad. Fue el destino disfrazado de estrategia y convertido en leyenda. Según las leyendas que se cuentan desde hace siglos, Cartago fue fundada por una princesa llamada Elisa, conocida por los romanos como Dido, una mujer tan brillante como hermosa. Huyó de su tierra natal, Tiro, una poderosa ciudad fenicia en la costa del Líbano, después de que su hermano, el ambicioso y despiadado rey Pigmalión, asesinara a su esposo por oro. Llevando a sus seguidores a través del mar, Dido desembarcó en las soleadas costas del norte de África, un lugar de ondulantes colinas y arenas doradas, donde el aroma a cedro y sal flotaba en el aire. Allí se acercó a un cacique local, el rey Iarbas, y le pidió una pequeña parcela de tierra para construir su nuevo hogar. El rey, quizás divertido por su petición, accedió, pero con una ingeniosa condición. Solo podía tener la tierra que pudiera encerrar una sola piel de vaca. Pero Dido, hija de Tiro, no era una refugiada común. Cortó esa piel en tiras finísimas, estirándolas de extremo a extremo hasta rodear una vasta colina con vistas a la bahía. La tierra que reclamó ese día se convertiría en Kart Hadash, la ciudad nueva. Y aunque muchos la llamaron leyenda, bajo ese mito se escondía una verdad. Cartago fue fundada por colonos de Tiro en algún momento del siglo IX o VIII a.C. Sí, las ruinas nos lo dicen, pero ningún imperio surge solo de una historia de amor. El nacimiento de Cartago no fue simplemente el acto de una reina fugitiva, fue la travesía de una civilización marinera en busca de una nueva frontera.
Una colonia fenicia nunca fue elegida por casualidad. Cada puerto, cada tramo de costa fue elegido con la mente de un comerciante y la mirada de un general. La posición de Cartago en el Golfo de Túnez no solo era conveniente, sino perfecta. Desde allí, los comerciantes fenicios podían llegar fácilmente a Sicilia, Cerdeña, España y las costas de Italia. Era un centro desde el que podían controlar no solo el comercio, sino también el poder. Para el siglo VII a.C., apenas un siglo después de su fundación, Cartago ya se había convertido en una ciudad de más de 30.000 habitantes. En el mundo antiguo, esa cifra era extraordinaria. Una población que rivalizaba con la de algunas de las ciudades-estado más grandes de Grecia. Su trazado reflejaba orden y ambición. La ciudad baja, cerca del mar, bullía con mercados, talleres y astilleros. El ritmo de los martillos y los gritos de los comerciantes se oían por sus calles. Los pescadores descargaban sus capturas junto a comerciantes de tierras lejanas, plata de Iberia, especias de Arabia, oro de África. Sobre la ciudad baja se alzaba la colina de Birsa, la ciudad alta, también conocida como el corazón del poder de Cartago. Tras sus murallas fortificadas se alzaban templos, palacios y las residencias de la élite, comerciantes, almirantes y estadistas cuyas fortunas dependían de los vientos y las olas. Desde su fundación, Cartago se convirtió en una máquina diseñada para el comercio, la defensa y el dominio. Para los griegos, quienes narraron gran parte de las historias del mundo antiguo, los cartagineses eran astutos. Veían en ellos un reflejo de sus propios instintos mercantiles, astutos negociadores, maestros de acuerdos que siempre parecían favorecerlos. Pero los griegos, a pesar de toda su filosofía y poesía, también entendían el poder. Y sabían que si se podía controlar la historia, se podía controlar la memoria del pasado. Así pues, gran parte de lo que la historia nos cuenta sobre Cartago proviene de la pluma griega y posteriormente de la romana. Los enemigos de Cartago escribieron la historia de Cartago y en su relato la astucia se convirtió en engaño, la diplomacia en astucia y la ambición en arrogancia. Sin embargo, más allá de esos prejuicios, había una verdad clara. Los colonos fenicios habían creado algo extraordinario. Una civilización que combinaba el comercio con la estrategia, la fe con la iniciativa y la supervivencia con la visión. Los historiadores aún debaten por qué Cartago, y no otras colonias fenicias como Gadir, se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Cartago era más que un puerto comercial. Se construyó como una plaza fuerte con una fortaleza que podía defender los intereses fenicios en el extranjero. Era a la vez un mercado y un puesto militar avanzado, una base naval posicionada para proteger las rutas comerciales que se extendían desde el norte de África hasta Iberia. Para el siglo VI a.C., la influencia de Cartago trascendió con creces sus murallas. Se convirtió en el centro de una enorme red de colonias y ciudades clientes, con sus barcos patrullando desde Marruecos hasta Malta y sus comerciantes intercambiando mercancías en cada puerto que tocaban. En Cartago, el gobierno se gobernaba mediante un sistema de consejos y funcionarios electos, con un modelo sorprendentemente sofisticado para su época. A la cabeza estaban los sufetas, los magistrados principales de la ciudad, elegidos anualmente por una asamblea ciudadana. Presidían el Senado, una reunión de ricos comerciantes y generales que debatían asuntos de derecho, comercio y guerra. En esta Cámara del Consejo se tomaban decisiones que podían alterar el rumbo de las naciones, nuevos acuerdos comerciales, expansiones de la flota o el establecimiento de colonias en el extranjero. Cada plan, cada ley se diseñaba con un solo objetivo: mantener el mar bajo control cartaginés. Al principio, las ambiciones de Cartago eran prácticas, con ganancias y protección. Como todas las ciudades fenicias, buscaban metales, tintes, madera y grano. Pero a medida que su riqueza crecía, también lo hacía su ansia de dominio. Se expandieron por las costas de Cerdeña, Sicilia, Córcega y España. Todos estos lugares son islas y tierras que ofrecen tanto recursos como alcance. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, Cartago comenzó a transformarse de una red de comerciantes en algo mucho más formidable, algo así como un imperio. Los historiadores llaman a este avance imperial, el momento en que los comerciantes se convierten en gobernantes y las rutas comerciales en fronteras. Para el siglo IV a.C.,
Cartago ya no era simplemente la heredera de Tiro, era su sucesora y superior. La ciudad se había convertido en una superpotencia, dominando el Mediterráneo central y occidental con flotas sin parangón en velocidad o tamaño. Pero todo imperio que surge proyecta una sombra, y al otro lado del mar, una potencia más joven y ávida comenzaba a despertar. Esa potencia era Roma, y pronto los mares que antaño solo transportaban comercio se teñirían de rojo por la guerra. El imperio del comercio. Para el siglo VI antes del nacimiento de Cristo, Cartago se había convertido en el corazón palpitante de una vasta red comercial. Sus barcos cruzaban el Mediterráneo como venas que bombeaban riqueza al cuerpo de un imperio. Desde las costas meridionales de España, traían a casa pescado salado y plata, extraídos de minas ibéricas tan profundas que los hombres desaparecían en ellas para nunca regresar. Al otro lado del mar, la cerámica griega fluía por los puertos de Cartago, transportada por comerciantes fenicios a las colonias occidentales y al interior de África. Al norte y al oeste, el estaño provenía de Galicia e incluso, según creían algunos, de las islas de Britania, envueltas en la niebla, donde el sol se desvanecía tras horizontes grises y los vientos traían susurros de otro mundo. Y luego estaban los hombres, las mujeres y los niños, comercializados como cualquier otra mercancía. Provenían de tierras conquistadas o de la piratería en alta mar, destinados a granjas, barcos y canteras. En Cartago, incluso la humanidad formaba parte del mercado. A cambio, los cartagineses enviaban sus propios productos. Se trataba generalmente de telas teñidas de púrpura, el tejido más codiciado de la antigüedad, extraído de decenas de miles de diminutas conchas de múrice, metalistería finamente elaborada, relucientes cuencos de bronce y plata, herramientas y adornos, y cerámicas cuyos diseños y durabilidad las hacían muy apreciadas en 3 continentes. Sus comerciantes no solo comerciaban con otras ciudades, se adentraron en el interior de África, comerciando con tribus bereberes y reinos caravanas que se extendían hacia el sur, más allá del Sáhara. A cambio, Cartago recibió polvo de oro, marfil y piedras preciosas, bienes tan raros que deslumbraban los templos de los reyes y adornaban los cuellos de las reinas. Los mercados de la ciudad se convirtieron en un mosaico de color y sonido con los gritos de los comerciantes y el aroma de aceites y especias. Los cartagineses eran artesanos, innovadores y artistas. Se decía que sus antepasados, los fenicios, inventaron el soplado de vidrio, una habilidad que transformó la forma en que el mundo antiguo percibía la belleza y la luz. Dominaban la metalistería, moldeando herramientas y creando joyas tan intrincadas que incluso la propia Biblia alababa su trabajo con admiración. Desde las arenas de Irak hasta los valles del norte de Italia, los arqueólogos aún encuentran creaciones que incluyen cuencos de bronce con delicadas tallas, adornos de plata adornados con escenas de dioses y marineros, y fragmentos de vidrio coloreado que antaño reflejaban el sol mediterráneo. Poseer un artefacto cartaginés era poseer un trozo del mar mismo con un sello de sofisticación y conexión con la gran red comercial que unía a las civilizaciones. Su arte era un símbolo de control. Cada artesanía, cada moneda, cada ánfora transmitía el mensaje de una ciudad que prosperaba gracias al comercio, que creía que el dominio de los materiales reflejaba el dominio del mundo. Para Cartago, el comercio era el alma de la sociedad y la riqueza, el poder. Un comerciante con suficientes barcos podía comprar influencia. Un comerciante con los contactos adecuados podía decidir la política. La ciudad carecía de un ejército ciudadano propio. En cambio, Cartago pagaba a otros para que lucharan en sus guerras. Contaban con mercenarios de Iberia, Numidia y la Galia, hombres que luchaban por plata, no por su patria. Y para pagarles, Cartago necesitaba ganancias. Así pues, todo, desde sus colonias hasta su sistema político, giraba en torno al comercio. Cada colonia no era solo un asentamiento, sino un nodo de una enorme red comercial y una cadena de puertos, almacenes y estaciones comerciales que conectaban el Mediterráneo oriental con la costa atlántica. Pocos saben que estos asentamientos fenicios se convirtieron en las primeras ciudades auténticas de Europa. Cádiz, en España, fundada alrededor del año 1100 a.C., aún prospera hoy como una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo. Málaga le siguió 2 siglos después y Granada 3 siglos después. En Cerdeña, los fenicios construyeron Cagliari.
En Sicilia levantaron los puertos de Trapani y Palermo, e incluso los pintorescos acantilados de Sorrento, en la península itálica, dejaron su huella. Allá donde iban, dejaban tras de sí su lengua, sus dioses y su conocimiento del mar, moldeando el mundo mediterráneo mucho antes de que el primer barco romano zarpara del Tíber. Cada ciudad que construyeron tenía sus dioses. Templos y santuarios se alzaban desde la tierra, centinelas de piedra vigilando los puertos y mercados. En Cartago, los lugares más sagrados eran los tofets, terrenos sagrados llenos de lápidas talladas con símbolos de sus dioses. Aquí los cartagineses rezaban pidiendo protección, cosechas y victorias en el mar. Sus dioses eran un crisol de deidades provenientes del antiguo Oriente Próximo, Egipto y Grecia. Su panteón era inmenso, fruto de siglos de comercio, conquista e intercambio cultural. En su centro se encontraban él, el gran creador, padre de dioses y hombres, Astarte, su consorte, diosa del cielo, el amor y la guerra, y Baal, el ardiente dios del sol, portador de la lluvia, señor tanto de la renovación como de la destrucción. Su religión era multicultural por diseño, abierta a influencias extranjeras. Isis y Osiris en Egipto encontraron altares en sus templos. Deméter y Perséfone en Grecia fueron veneradas con nuevos nombres. La religión definía la vida cartaginesa. Cada trato, cada viaje, cada acto de estado comenzaba con una ofrenda a los dioses. En cada colonia cartaginesa, desde Sicilia hasta España, el templo se alzaba en el centro, como para recordarle al pueblo que su fortuna estaba ligada no solo al mar, sino también al cielo. Pero tras esta fe se escondía una reputación que perseguiría a Cartago a lo largo de la historia. Frente a sus rivales, los cartagineses eran aterradores. Los escritores afirmaban que en tiempos de guerra, hambruna o crisis, los cartagineses recurrían a sacrificios de sangre. En medio de los altares ardientes ofrecían no solo animales, sino también a sus propios hijos a los dioses. Los relatos describen tambores y flautas que ahogaban los gritos, sacerdotes que alzaban los brazos al cielo mientras las llamas se elevaban. Si estas historias eran ciertas o propaganda sigue siendo un tema de debate incluso hoy en día. Pero lo que es innegable es cuán profundamente infundieron miedo y repulsión en los corazones de los enemigos de Cartago. Para los romanos se convirtió en un símbolo de todo lo que creían no ser. Una razón para ver a Cartago no como un rival, sino como una amenaza. Y cuando dos potencias creen que el mundo solo es lo suficientemente grande para una, la guerra nunca está lejos. Las sombras de los dioses. Los escritores antiguos hablaban con horror de los cartagineses. Historiadores griegos como Diodoro de Sicilia registraron que los ciudadanos adinerados de Cartago, en momentos de crisis, ofrecían a sus propios hijos recién nacidos a las llamas. Se decía que los sacrificios se hacían a Baal Jamón, el gran dios de la ciudad, también conocido como el padre de la tormenta y el fuego. Al renunciar a lo más preciado, los cartagineses creían que apaciguarían la ira divina, asegurarían la lluvia para sus campos y asegurarían la protección de la ciudad contra la guerra y el hambre. Se decía que los infantes eran colocados en las manos extendidas de bronce de la estatua de Baal, y que a medida que el fuego ascendía por debajo, las manos se inclinaban, haciendo que las ofrendas cayeran al infierno. Fue, de ser cierto, un ritual de dolor insoportable y devoción indescriptible. ¿Pero realmente ocurrió? ¿O fue, como muchos argumentan ahora, una creación de los enemigos de Cartago, un arma verbal diseñada para marcar la ciudad para siempre como monstruosa e inhumana? Durante siglos los eruditos han debatido. En el Tofet, los arqueólogos han descubierto miles de urnas, cada una con cenizas y huesos de bebés y pequeños animales. Para los devotos, estas eran ofrendas simbólicas, muestras de fe para asegurar la prosperidad y el favor divino. Pero para otros la evidencia apuntaba a algo mucho más sombrío. En el Museo del Bardo de Túnez se exhiben innumerables estelas del Tofet, cuyas superficies están talladas con imágenes extrañas e inquietantes, como lunas crecientes, estrellas y manos alzadas. Una en particular ha cautivado a los investigadores durante generaciones. Representa a un sacerdote, con la mano extendida en un gesto distintivo, de pie ante la llama de un altar. El gesto, idéntico a uno descrito en textos antiguos, sugiere el acto de un sacrificio.
Justo al otro lado de aquellas murallas sagradas, Cartago vibraba de vida y poder. Los visitantes que llegaban por mar vislumbraban primero el puerto comercial exterior, una vasta cuenca circular donde los barcos mercantes de Grecia, Egipto e Iberia descargaban su cargamento de plata, especias, grano y madera. Más allá se encuentra una entrada oculta que conduce al puerto naval interior, el activo militar más celosamente protegido de la ciudad. Este puerto interior era único en el mundo antiguo. Era circular, rodeado de muelles de piedra y cobertizos cubiertos, cada uno lo suficientemente grande como para albergar un buque de guerra. En su centro se alzaba una pequeña isla, coronada por el almirantazgo, donde los comandantes navales de Cartago planificaban sus operaciones y donde la gran flota podía movilizarse en cualquier momento. A plena capacidad, este puerto podía albergar más de 200 buques de guerra. Una armada aguardaba silenciosa tras sus murallas. Era una maravilla de diseño y secretismo, el motor del poder de Cartago y el instrumento de su destino. Incluso hoy, el puerto anular y su isla central aún se pueden rastrear en la costa tunecina, los cimientos de un imperio que una vez dominó los mares. Durante siglos los historiadores se preguntaron cómo Cartago había alcanzado tal maestría en la construcción naval, cómo una ciudad de comerciantes podía producir flotas tan vastas, veloces y mortíferas. La respuesta vendría, inesperadamente, del propio mar. En 1969, frente a la costa occidental de Sicilia, cerca de Marsala, unos buzos descubrieron los restos de un antiguo barco enterrado bajo arena y coral. Al ser sacado a la superficie, las marcas en sus vigas causaron asombro, letras púnicas que marcaban cada tabla y viga. Se trataba de un buque de guerra cartaginés del siglo III a.C., perfectamente conservado, que reveló un secreto que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Resultó que los cartagineses habían sido pioneros en la construcción naval modular. Cada tablón, cada costilla, cada pieza del navío era prefabricada y estaba marcada con códigos que indicaban su ubicación. Los barcos podían ensamblarse con rapidez y eficiencia en astilleros donde cientos de artesanos trabajaban en perfecta coordinación. Era la guerra industrial, 2000 años antes de la era moderna. Cartago había logrado lo que ninguna otra civilización había logrado, un sistema capaz de producir flotas enteras con precisión mecánica. Sus buques de guerra eran ligeros, rápidos y mortíferos. Construidos con poco calado, podían deslizarse cerca de la costa o retirarse rápidamente a mar abierto. En batalla, arriaban sus mástiles y plegaban las velas, convirtiéndose en bestias de guerra a remo, impulsadas por cientos de remeros que trabajaban a un ritmo brutal. Los trirremes contaban con 3 filas de remeros, los imponentes quinquerremes con 5. La disciplina a bordo de estas embarcaciones era absoluta, donde un latido fuera de ritmo podía significar un desastre. En la proa del barco había una estaca de bronce, diseñada para atravesar los barcos enemigos. Un golpe fuerte podía enviar la embarcación y a su tripulación al fondo del mar. Y a menudo, para protegerse de la desgracia, los barcos cartagineses llevaban ojos pintados en la proa con símbolos que les permitían ver el camino entre las olas y alejar el mal. Durante siglos, los griegos habían desafiado a Cartago por el control del Mediterráneo, desde finales del siglo VI a.C. Su rivalidad estalló en innumerables enfrentamientos navales librados frente a las costas de Sicilia y Cerdeña, islas que se convirtieron en el tablero de ajedrez del imperio. Pero con el paso del tiempo, un nuevo enemigo surgió del norte, una ciudad que un día reescribiría el mapa del mundo antiguo. Los cartagineses los llamaban los romanos. En 2013, arqueólogos que dragaban las aguas cercanas a Marsala encontraron los restos de una de esas batallas épicas. Entre ellos se encontraban cabezas de carnero, cascos y maderos destrozados que cubrían el fondo marino, testigos silenciosos de la furia que una vez envolvió las olas. Fue la primera guerra entre Roma y Cartago, un conflicto que decidiría quién gobernaría el Mediterráneo. Duraría 23 años, destruiría flotas incontables y marcaría el principio del fin para Cartago. Pero esa es una historia para el siguiente capítulo. La batalla de los Aegates.
Bajo las aguas turbulentas de las Islas Egadas, cerca de la costa de Sicilia, se encuentra una de las reliquias más inquietantes del mundo antiguo, el único campo de batalla submarino jamás descubierto. Extendido sobre 2 kilómetros cuadrados de lecho marino, el silencio oculta las huellas del caos. Allí, los arqueólogos han encontrado anclas retorcidas en coral, cascos abollados por arietes, ánforas destrozadas por impactos y 11 arietes de bronce, las mismas armas que antaño destrozaron los barcos enemigos. Estos son los restos de la batalla de las Egates, librada en el 241 a.C. C. Un colosal enfrentamiento naval entre Cartago y Roma, un duelo que cambiaría el destino del Mediterráneo para siempre. La batalla está vívidamente documentada en los escritos de Polibio, Diodoro y otros historiadores antiguos. Entre las reliquias recuperadas del lecho marino, un carnero lleva una inscripción tallada con los elegantes trazos de la escritura púnica, con una desesperada plegaria al cielo para que ayude a destruir los barcos enemigos. Pero los dioses de Cartago guardaron silencio ese día. Los romanos, con soldados terrestres que antaño temían el mar, ganaron. Por primera vez en la historia, Roma derrotó a Cartago en el mar. Y con esa victoria, la primera guerra púnica, que había durado casi un cuarto de siglo, llegó a su fin. Cartago había perdido no solo una batalla, sino también su control sobre el Mediterráneo occidental. Pero ¿cómo había superado Roma a la potencia marítima más formidable de la época? Al comienzo de la guerra, los romanos estaban completamente desprevenidos para el combate naval. Eran guerreros terrestres, maestros de las formaciones, las fortificaciones y la esgrima, pero desconocidos para las olas. En ese momento, el mar era un campo de batalla desconocido, impredecible, traicionero y gobernado por Cartago. Sin embargo, los romanos eran implacables. Cuando capturaban un buque de guerra cartaginés naufragado, lo copiaban. Cada junta, cada viga, cada tablón era medido y replicado. Pronto, los astilleros romanos retumbaban con el sonido de martillos y sierras. En tan solo unos meses construyeron una flota entera, inspirada en los diseños de su enemigo, y como era habitual en ellos, añadieron una brutal innovación conocida como el Corvus, un puente de abordaje que convertía las batallas navales en batallas terrestres. Cuando los barcos romanos embestían a sus enemigos, el Corvus se estrellaba contra la cubierta enemiga, uniendo los barcos. Los soldados romanos cruzaban entonces el puente, transformando la lucha en el tipo de combate cuerpo a cuerpo que mejor dominaban. Esto resultó en una aterradora combinación de guerra naval que finalmente doblegaría a la poderosa armada cartaginesa. Era irónico. Los romanos habían conquistado el mar solo imitando a su enemigo, una civilización que en su día inventó la construcción naval. Los fenicios, antepasados de Cartago, fueron los pioneros de la ingeniería marítima. Desde los puertos de Tiro y Sidón hasta los astilleros de Cartago, perfeccionaron el arte de construir embarcaciones capaces de cruzar océanos. Sus técnicas eran tan avanzadas que, incluso siglos después, los romanos se referían a ciertos métodos de construcción naval como uniones púnicas, el distintivo sistema de lengüeta y ranura utilizado para sujetar los tablones. Fue la base de la artesanía naval y aún hoy los principios de su diseño siguen guiando la construcción naval moderna, aunque la madera ha sido reemplazada por el acero y el plástico y los martillos por las máquinas. Pero los cartagineses no construían barcos solo para la guerra. Los construían para la distancia, para el descubrimiento, para dominar el horizonte. Para sus expediciones comerciales, los cartagineses utilizaban embarcaciones muy diferentes a sus buques de guerra. Se trataba de cargueros de amplia panza, con cascos profundos y una popa imponente. Eran lentos, pero capaces de transportar grano, metales, especias, textiles y familias enteras de colonos. Cada barco era como un mercado flotante, con sus cubiertas repletas de mercancías para el trueque, y sus camarotes llenos de marineros, comerciantes y, a veces, ganado. Debido a su inmenso tamaño, los griegos los llamaban burlonamente gorloi, que significa cubas. Pero estas cubas transportaron la riqueza de Cartago por todo el mundo conocido, y a bordo de una de estas naves, a principios del siglo V a.C., navegaba un hombre conocido como Janón el Navegante.
La misión de Hanón fue audaz, incluso para los estándares cartagineses. Comandaba 60 barcos que transportaban lo que, según las inscripciones, eran 30.000 personas con destino no a la guerra, sino al descubrimiento. Navegó más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar, dejando atrás el familiar azul del Mediterráneo. Más adelante se extendía el desconocido Océano Atlántico, un reino de tormentas, vientos extraños y tierras que ningún pueblo civilizado había visto jamás. El viaje de Hanón lo llevaría por la costa occidental de África, a tierras de densos bosques, tierra roja y ríos repletos de cocodrilos. Estableció colonias en el camino, puestos comerciales que expandirían aún más el alcance de Cartago en el mundo. Los cartagineses trajeron consigo herramientas, semillas, ídolos de sus dioses y bienes para intercambiar con cualquier pueblo que encontraran. Cada rincón del barco estaba repleto de carga. Para quienes vieron zarpar estas embarcaciones desde la costa tunecina, debieron parecerles ciudades flotantes, a la deriva hacia el fin del mundo. Según una antigua traducción griega del relato de viaje de Hanón, conservado en el templo de Baal de Cartago, su viaje estuvo plagado de descubrimientos asombrosos y peligros aterradores. Hanón escribió sobre montañas de fuego que iluminaban el cielo, probablemente erupciones volcánicas vistas desde lejos. Describió tierras donde las estrellas mismas parecían arder, y de personas con cuerpos cubiertos de piel que lanzaban piedras a las tripulaciones cartaginesas desde la orilla. Estas mujeres peludas, dijo Jano, fueron capturadas y subidas a bordo, pero lucharon con fiereza, y los marineros se vieron obligados a matarlas. Sus pieles fueron llevadas a Cartago, donde se exhibieron en templos como prueba de lo que habían encontrado. De esta historia, los griegos acuñaron posteriormente una extraña palabra: ho. A pesar de las tormentas, el hambre y el terror, la expedición de Hanón triunfó. Había llegado más lejos que cualquier cartaginés antes que él, más lejos, quizás, que cualquier navegante mediterráneo de la época. En las tierras de lo que hoy es Mauritania y Senegal, los cartagineses aprendieron un nuevo tipo de oficio, uno sin palabras. Dejaban sus mercancías en la playa y se retiraban. Los lugareños salían, examinaban las mercancías y dejaban polvo de oro o marfil junto a ellas. Si los cartagineses aceptaban la oferta, aceptaban el trato. Si no, los cartagineses añadían más hasta que ambas partes quedaran satisfechas, todo sin mediar palabra. Se llamaba el comercio silencioso, un comercio basado no en el lenguaje, sino en la confianza y el miedo. Para la época de Hanón, Cartago se había convertido en la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Sus colonias se extendían desde España hasta el norte de África, desde Cerdeña hasta la costa atlántica. Gobernaba mediante el comercio, la riqueza y el poderío de su armada, pero mucho más al norte otra ciudad se alzaba, una que no comerciaba, sino que conquistaba, una que no zarpó en busca de descubrimiento, sino de dominio. Los romanos habían saboreado la victoria y volverían, y esta vez no se detendrían hasta que Cartago ardiera. El comercio silencioso. El principio del comercio era simple y casi poético en su ritual. En las lejanas costas africanas, los mercaderes cartagineses llegaban al amanecer, desembarcaban y extendían sus mercancías sobre la arena con tinajas de aceite de oliva, marfil tallado y telas relucientes teñidas con el color de los reyes. Luego se retiraban. Los miembros de las tribus locales emergían del bosque. Ellos también dejaban sus bienes: polvo de oro, pieles de animales, piedras preciosas. Ninguna de las partes hablaba, ni palabras, ni gestos, ni regateos, solo silencio. Cada comerciante estudiaba la oferta del otro. Si ambos estaban satisfechos, la mercancía cambiaba de manos. De lo contrario, una de las partes se retiraba, esperando pacientemente a que se añadiera más. Este sistema silencioso y sin palabras se basaba en el respeto mutuo y la cautela. Permitía a civilizaciones separadas por el idioma, la cultura y el miedo comerciar en paz. En ese momento no se trataba solo de negocios, era el arte de la confianza. Y mediante este sistema construyeron una red de comercio que se extendía desde las columnas de Hércules hasta los confines del mundo conocido. Mientras Hanón el navegante navegaba hacia el sur, adentrándose en los abrasadores vientos de África, otro almirante cartaginés, llamado Himilco, dirigió su proa hacia el norte desconocido, donde Hanón se enfrentó al calor,
y Milko se enfrentó a la oscuridad y al frío. Navegó hacia el Golfo de Vizcaya, remontó la costa atlántica francesa y cruzó las aguas brumosas del Canal de la Mancha. Algunas historias afirman que llegó a las islas del Estaño, ahora conocidas como Gran Bretaña y Cornualles, un lugar donde la tierra misma era rica en estaño, el elemento vital de la industria del bronce de Cartago. Algunos autores antiguos sugieren que el viaje de Himilcón trascendió los límites del mapa, adentrándose en el Mar del Norte, quizás incluso en las misteriosas tierras del otro lado del Atlántico. ¿Es un mito o un atisbo de historia olvidada? Nadie puede afirmarlo con certeza. Pero si fuera cierto, entonces los fenicios y cartagineses fueron los primeros exploradores globales, siglos antes del inicio de la era de los descubrimientos. Dondequiera que iban, desde el Líbano hasta el norte de África, desde España hasta Cerdeña, los fenicios y cartagineses eran conocidos por una cosa sobre todo: el púrpura, el color de la realeza, el color del poder, el color que definía un imperio. Su exportación más famosa era la púrpura de Tiro, un tinte tan raro y costoso que solo reyes, reinas y dioses podían permitírselo. Las primeras fábricas de tinte púrpura se construyeron en las costas del Líbano ya en el segundo milenio antes de Cristo. Y desde allí, el oficio se extendió a todos los rincones del mundo fenicio, incluida Cartago. El ingrediente secreto era un pequeño y discreto caracol marino, conocido como múrice. Al triturarlo, liberaba un fluido penetrante y aceitoso que se transformaba en el tono púrpura más vibrante conocido en el mundo antiguo. Pero el proceso era horrible. El olor era insoportable. Talleres enteros apestaban a descomposición mientras se hervían miles de caracoles para extraer apenas unas gotas de tinte. Aún así, el resultado era invaluable. Según la leyenda, fue un dios quien descubrió el secreto. Caminando por la orilla con su perro blanco, la deidad notó que la boca del animal se había vuelto de un morado intenso tras morder un caracol. Al limpiar el color con un paño, se dio cuenta de que no había sangre. Era hermoso. De ese descubrimiento surgió la fortuna de un imperio. Incluso hoy, el proceso sigue siendo un misterio. Pocas personas saben cómo elaborar el auténtico púrpura de Tiro, pero una artista francesa, Inga Borskin-Konold, ha dedicado su vida a revivirlo. Lo explica con la misma serena reverencia que antaño mostraba en los talleres de la antigua Sidón, donde decía que cocinar el caracol es fácil. Extraer su alma o el tinte es la parte difícil. El naturalista romano Plinio el Viejo describió el proceso en sus escritos. Primero, se extraían las glándulas de los caracoles y se dejaban en remojo. Lentamente, el líquido pasó de un azul pálido a un verdoso, luego a un gris turbio y finalmente a un amarillo dorado claro. Luego vino la larga espera. La mezcla tuvo que fermentar, a menudo en orina o potasa, durante días bajo un calor suave hasta que el color se intensificó. Y cuando la tela finalmente se sumergió y se expuso a la luz del sol, ocurrió un milagro. El amarillo se desvaneció a violeta, el violeta se oscureció a carmesí y el carmesí se convirtió en púrpura real. No había dos lotes iguales, cada uno tenía un tono que dependía del mar, la estación y el caracol. Era el tinte de dioses y conquistadores. Lo usaban los emperadores, lo exigían los faraones y lo codiciaban los mercaderes cartagineses, que lo intercambiaban por oro. Pero el mayor legado de Cartago no fue un color, fue un sistema de símbolos que cambió el mundo para siempre. Dondequiera que comerciaban, los fenicios llevaban consigo el lenguaje, la escritura y la memoria. En sus bulliciosos puertos el comercio requería registros, listas de mercancías, precios, pesos y promesas. Las tablillas de arcilla y los pictogramas complejos eran demasiado lentos y engorrosos. Los fenicios necesitaban algo más rápido, sencillo y universal, así que lo inventaron, el alfabeto. 22 signos simples, cada uno representando un solo sonido. Sin dioses, sin símbolos, sin misterios jeroglíficos, solo letras. Fue revolucionario. La escritura ya no era exclusiva de sacerdotes o eruditos. Comerciantes, marineros y artesanos podían aprender a leer y escribir. Este invento se convirtió en la base de la alfabetización en todo el mundo antiguo. De Fenicia se extendió a Cartago, luego a Grecia, luego a Roma y finalmente a toda Europa.
En el antiguo Oriente Próximo, otras civilizaciones escribían en escritura cuneiforme o jeroglífica, sistemas intrincados que requerían años de estudio. Pero el alfabeto fenicio era democrático, liberó el conocimiento del yugo de templos y reyes. Cada sonido tenía una señal, cada señal podía formar una palabra, y cada palabra podía registrar una historia, una ley, un nombre y una vida. Los sacerdotes escribían oraciones, los comerciantes llevaban libros de contabilidad, los marineros escribían bitácoras. Con cada viaje, el alfabeto se extendió aún más, a Chipre, Grecia, Etruria y Cartago. De él surgieron el griego, el hebreo, el árabe, el cirílico y el latín. Y a través del Imperio Romano, el alfabeto latino llegó a las tribus del norte de Europa. Las mismas letras que lees ahora, las mismas que surgieron de una pluma fenicia hace más de 3000 años. De un puñado de comerciantes en la costa libanesa, un sistema de signos y sonidos viajó a través de imperios, lenguas y el tiempo, trayendo las voces del mundo antiguo al nuestro. Así pues, aunque Cartago es recordada por su riqueza, sus barcos y sus guerras, quizás su mayor don fue algo menos tangible: la comunicación misma. Desde el tinte púrpura hasta el comercio silencioso, desde los viajes de Janón hasta el nacimiento de la escritura, los cartagineses y sus antepasados fenicios no solo conquistaron mares, conectaron mundos, no dejaron ruinas, sino palabras, y las palabras, a diferencia de las ciudades, nunca mueren. El fuego que consumió el mundo. Comenzó con 22 símbolos sencillos con marcas talladas en arcilla y entintadas sobre papiro. Pero de esos humildes signos surgió la base de todo lo que hoy llamamos civilización. Sin el alfabeto fenicio, ni la filosofía griega ni el derecho romano habrían sido posibles. Esas mismas cartas que antaño marcaban los cargamentos de vino y plata darían origen más tarde a las palabras de Platón, los discursos de Cicerón y la poesía de Virgilio. A través de la escritura el mundo encontró su voz. Por primera vez, las ideas podían viajar más lejos que sus creadores. El conocimiento podía almacenarse, copiarse y transmitirse de generación en generación. Primero en pieles de animales, luego en papel y más tarde impreso. Incluso ahora, en nuestra era digital, donde la luz y el código transmiten nuestros pensamientos por todo el planeta, el ADN de nuestra comunicación aún desciende de esos mismos 22 caracteres. Cada libro, cada correo electrónico, cada inscripción en cada monumento es un susurro de Fenicia. Pero a medida que la escritura perduró, los pueblos que dieron al mundo sus letras comenzaron a desaparecer de la historia. Solo ruinas, artefactos dispersos y fragmentos de inscripciones permanecen para contar su historia. Y la razón de esa desaparición fue Roma. Durante siglos, Cartago y Roma habían coexistido, a veces rivales, a veces aliadas, pero siempre conscientes la una de la otra. Existían tratados entre ellas, compartían rutas comerciales e incluso cooperaban militarmente. Los comerciantes cartagineses transitaban libremente por los puertos romanos y los embajadores romanos visitaban los relucientes mercados de Cartago. Por un tiempo hubo paz, pero la paz tiene un latido frágil, sobrevive solo mientras ambas partes la necesitan. A medida que Roma se expandía, absorbiendo Italia en el siglo IV a.C., comenzó a anhelar más, y Cartago, rica y dominante en el Mediterráneo occidental, se interponía directamente en su camino. En el centro de esta creciente tensión se encontraba la isla de Sicilia, la encrucijada del mundo antiguo. Durante siglos, Cartago había librado allí pequeñas guerras contra las ciudades-estado griegas, tomando poco a poco el control de sus costas occidentales. Para los cartagineses, Sicilia les pertenecía por derecho de conquista. Pero para los griegos orientales de Siracusa, Roma parecía ahora un salvador potencial con una nueva potencia en ascenso que finalmente podría romper el control de Cartago. La chispa se encendió y Sicilia se convertiría en la mecha que desencadenó un siglo de guerra. Cuando estalló la primera guerra púnica en el 264 a.C., Roma jamás había librado una batalla naval. Eran soldados de la tierra y agricultores convertidos en legiones. Cartago, en cambio, dominaba el mar. Sus astilleros eran legendarios y sus almirantes incomparables. Al principio, Roma se tambaleó literalmente. Sus flotas se hundieron en las tormentas, sus tripulaciones se ahogaron y sus tácticas eran primitivas comparadas con la marinería cartaginesa. Pero Roma se adaptó.
Capturaron un barco cartaginés que había llegado a la costa y lo copiaron pieza por pieza, tabla a tabla, clavo a clavo. Estudiaron su diseño, aprendieron sus secretos y construyeron cientos de ejemplares iguales. Luego, en un golpe de innovación, los romanos transformaron la guerra naval en una batalla terrestre. Inventaron el Corvus, un puente de abordaje que podía engancharse a los barcos enemigos, permitiendo a los soldados romanos luchar como si estuvieran en tierra firme. Funcionó. En la batalla de las Islas Egadas, en el 241 a.C. C. La flota cartaginesa fue aniquilada. Roma había ganado su primera guerra marítima, y Cartago, humillada, se vio obligada a rendir Sicilia. Pero la herida era profunda, pero Cartago no perdonaría, y Roma no olvidaría. En los años siguientes, Cartago recuperó su fuerza. Bajo el liderazgo de Amílcar Barca, brillante general y estadista, la ciudad dirigió sus ambiciones hacia el oeste, conquistando nuevas tierras en Hispania para recuperar la riqueza perdida. El hijo de Amílcar, Aníbal, creció en este mundo de venganza. De niño, según cuenta la leyenda, fue llevado al altar de Baal, donde juró solemnemente odiar a Roma durante toda su vida. Cumpliría esa promesa. Cuando estalló la Segunda Guerra Púnica en el 218 a.C. C. Aníbal hizo lo que nadie creía posible. Con un ejército de 90.000 hombres, caballería y elefantes de guerra, cruzó los Pirineos, el Ródano y finalmente los Alpes, una barrera helada y mortal que los romanos creían infranqueable. Fue una de las hazañas militares más asombrosas de la historia. Por otro lado, Aníbal descendió sobre Italia como una tormenta. Aplastó a las legiones romanas en Trebia, el lago Trasimeno y Cannas, donde más de 50.000 romanos fueron masacrados en un solo día. La frase Aníbal ad portas se escuchó por toda Roma. Significa Aníbal a las puertas. Pero Aníbal nunca atacó la ciudad. Esperó aliados que nunca llegaron. Y con el paso de los años, la resiliencia de Roma empezó a demostrarse. Se negaron a rendirse, aprendieron, se adaptaron y contraatacaron. Finalmente, en Zama, en el año 202 a.C., C. Cerca de las murallas de Cartago, Aníbal se enfrentó al general romano Escipión el Africano. Esta vez, el destino se volvió en su contra. Los elefantes cartagineses, presas del pánico ante las trompetas romanas, pisotearon a sus propios hombres. El ejército de Aníbal se desmoronó. Cartago fue derrotada una vez más. Y Aníbal, el mayor general de su época, pronto se convirtió en un fugitivo, vagando de corte en corte, perseguido por Roma, hasta que finalmente, acorralado y traicionado, prefirió envenenarse antes que ser capturado. Con su muerte, Cartago perdió no solo a su héroe, sino también su esperanza. Pero para Roma, la victoria no fue suficiente. El miedo a Cartago aún persistía como una sombra. En el Senado romano, un anciano estadista llamado Catón el Viejo terminaba cada discurso, sin importar el tema, con las mismas palabras «Cartago delenda est», que significa «Cartago debe ser destruida». Y finalmente Roma escuchó, en el 149 a.C. C. Casi 40 años después de la muerte de Aníbal, las legiones romanas desembarcaron de nuevo en suelo africano. Esta vez no vinieron a luchar contra un enemigo, sino a aniquilarlo. Durante 3 años, los cartagineses resistieron con una valentía desesperada. Fortificaron sus murallas, fundieron sus joyas para fabricar armas y lucharon calle por calle, casa por casa. Pero en el 146 a.C., C. Las murallas finalmente cayeron. Cartago ardió y sus habitantes fueron asesinados o esclavizados. Su puerto quedó cubierto de escombros y sus bibliotecas reducidas a cenizas. Finalmente, la mayor ciudad del Mediterráneo occidental fue borrada del mapa. Cartago ya no existía, pero la historia no terminó ahí. Aunque la ciudad fue destruida, su espíritu sobrevivió. Se dispersó por el Mediterráneo, llevado por comerciantes, marineros y colonos que antaño habían considerado Cartago su hogar. Sus colonias en Hispania, Cerdeña y Sicilia sobrevivieron, absorbidas por el mundo romano. Sus innovaciones en comercio, navegación y diseño urbano moldearon el imperio que una vez juró destruirla. Con el tiempo, Roma se convirtió en lo que Cartago había sido, un imperio marítimo, un centro de comercio, un centro de intercambio global.
El espíritu explorador de Cartago, su afán de descubrimiento y su ingenio para el comercio se convirtieron en el modelo del mundo en el que vivimos hoy. Fue el primer gran motor de la globalización, con una civilización que creía en traspasar fronteras, compartir conocimientos y trascender el horizonte. Y sobre todo, dejó tras de sí el alfabeto, el verdadero legado inmortal de Fenicia y Cartago. De esas 22 cartas antiguas surgieron las palabras de Homero, los decretos de César, las escrituras de la fe y las lenguas de la Europa moderna. Los mismos caracteres aún parpadean en nuestras pantallas, miles de años después. Cartago cayó ante el fuego y el acero, pero su lengua, su comercio y su visión perduraron. Porque aunque Roma destruyó su cuerpo, el alma de Cartago perdura en cada palabra que escribimos. Las cenizas del imperio. Cuando los incendios de Cartago finalmente se extinguieron, el aire sobre las ruinas resplandeció de humo y silencio. Durante 17 días, las llamas habían devorado la ciudad. Templos se derrumbaban, estatuas de mármol se fundían en charcos y las otrora orgullosas murallas del puerto se desmoronaban bajo el implacable martillo de las máquinas de asedio romanas. Los legionarios marcharon sobre las cenizas y tras su paso, siglos de poder cartaginés quedaron reducidos a polvo. Se decía que el comandante romano Escipión Emiliano, al contemplar la devastación, lloró. Recitó un verso de la Ilíada de Homero, previendo que Roma sufriría el mismo destino algún día. Llegará el día en que la sagrada Troya perecerá y Príamo y su pueblo dejarán de existir. Cartago, la reina de los mares, mercader de imperios y rival de Roma, había desaparecido. Pero los imperios rara vez mueren limpiamente. Incluso en ruinas, la sombra de Cartago aún se extendía por el Mediterráneo. Sus puertos, sus colonias, sus redes comerciales, todo seguía bullendo de vida. Y por un giro del destino, sería la propia Roma quien reviviría lo que una vez destruyó. Con la caída de Cartago, Roma heredó no solo sus territorios, sino también su destino. Ya no se limitaba a la península itálica. Roma gobernaba ahora territorios que antes estaban unidos por las rutas marítimas cartaginesas, desde el norte de África hasta España, desde Córcega hasta Cerdeña. Se apoderaron de los puertos, astilleros y puestos comerciales cartagineses, convirtiéndolos en provincias y bases navales romanas. La República Romana, que antaño era una nación de agricultores y soldados, era ahora un imperio marítimo. Irónicamente, Roma comenzó a reflejar la misma civilización que había pretendido erradicar. Adoptaron los métodos de construcción naval de Cartago con las mismas técnicas modulares y prefabricadas que antaño se habían utilizado en los astilleros púnicos. Aprendieron a gestionar colonias lejanas mediante el comercio y los impuestos, y llenaron sus mercados con los mismos productos que antaño se transportaban en las bodegas cartaginesas: especias, oro, marfil, esclavos y el tinte púrpura que antaño hizo famosa a Fenicia. El fantasma de Cartago había penetrado en el torrente sanguíneo de Roma. Su idea, su economía y su visión perduraban dentro del imperio que la había aniquilado. Un siglo después de su destrucción, el emplazamiento de Cartago seguía siendo una herida estéril. La ley romana prohibía reconstruir sobre sus cenizas. La tierra estaba maldita, o eso se decía. Los agricultores la evitaban, los marineros se santiguaban al ver su silueta en la costa. Pero el tiempo tiene la capacidad de curar incluso las cicatrices más profundas. En el año 46 a.C., durante el reinado de Julio César, una nueva idea comenzó a tomar forma. César, siempre visionario, vio el potencial del sitio. Un puerto natural, llanuras fértiles y una posición estratégica que dominaba la costa africana. Ordenó que se colocaran los cimientos de una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua, Colonia Julia Cartago, es decir, la colonia juliana de Cartago. Tras el asesinato de César, el proyecto se estancó, pero su sucesor, el emperador Augusto, lo completó. Y de aquellas cenizas, Cartago resurgió. Ya no era la capital de un imperio, sino la joya del África romana. Una ciudad renacida bajo el dominio romano, con sus calles repletas de comerciantes, artesanos y eruditos. Para el siglo II después de Cristo, Cartago, la ciudad romana, se había convertido en una de las ciudades más grandes y ricas del imperio, solo superada por Roma y Alejandría. Los puertos bullían con barcos procedentes de todo el Mediterráneo. Cartago, renacida,
finalmente había encontrado la paz mediante la transformación. Durante 600 años, Cartago, la ciudad romana, prosperó como ciudad de comercio, cultura y fe. Se convirtió en una de las cunas del cristianismo primitivo, cuna de grandes pensadores como Tertuliano y San Agustín, cuyas palabras moldearían la teología de Europa durante 1000 años. La ciudad soportó invasiones, terremotos y guerras civiles, incluso cuando los vándalos arrasaron África en el siglo V después de Cristo. Cartago volvió a resistir, marcada pero inquebrantable. No fue hasta el año 698 después de Cristo. Cuando el califato omeya conquistó el norte de África, que la antigua ciudad finalmente cayó en el silencio una vez más. Pero para entonces, Cartago ya había alcanzado la inmortalidad en influencia. Su historia se había convertido en un reflejo de la humanidad misma: creación, ambición, destrucción y renacimiento. ¿Qué queda entonces de Cartago? Ningún gran monumento, ningún templo intacto ni estatuas imponentes. Solo muros derruidos, fragmentos dispersos y los contornos de puertos que hace tiempo estuvieron llenos de arena. Cada puerto que comercia a través del océano, cada mercader que navega más allá del horizonte, cada palabra escrita en los alfabetos de Occidente, todos llevan un fragmento de Cartago. Fue la primera en imaginar un mundo conectado por el comercio y la cultura, un mundo no limitado por el imperio, sino por el intercambio. Sus exploradores se aventuraron más allá de los confines del mundo conocido. Sus comerciantes unieron África, Europa y Oriente Próximo siglos antes de que Roma siquiera soñara con un imperio. Y mediante el alfabeto de sus antepasados fenicios, Cartago brindó a la humanidad su herramienta más perdurable: el poder de escribir, de recordar, de ser inmortal. Hoy, las ruinas de Cartago yacen cerca de la actual Túnez, como un tranquilo campo de piedra rota y viento susurrante, donde la luz del sol se refleja en el mármol destrozado, enterrado en el polvo. Los turistas pasean entre las ruinas, recorriendo con los dedos los bordes de los muros desmoronados que antaño formaron el corazón palpitante de un imperio. Aquí, los senadores debatían el destino de las naciones. Aquí, mercaderes de todo el mundo regateaban por oro, marfil y seda. Aquí, los sacerdotes rezaban a Baal bajo el humo de los fuegos sagrados. Es difícil imaginar que este tranquilo paisaje alguna vez estuvo lleno de ruido y ambición. Una ciudad de energía inigualable, cuyos puertos vibraban con voces provenientes de todas las orillas del Mediterráneo. Los barcos abarrotaban el puerto militar circular con sus cascos reluciendo bajo el sol africano. Los soldados se entrenaban en los patios y el aroma a especias, aceites e incienso impregnaba el aire. Es posible que el propio Aníbal estuviera donde ahora se encuentran los visitantes, con la mirada fija en el horizonte y el corazón lleno de visiones de la caída de Roma. Si te quedas quieto y cierras los ojos, casi podrías oír el sonido de remos golpeando las olas, el estruendo de las olas contra los cascos púnicos, el rugido lejano de los elefantes de guerra marchando sobre la polvareda. Casi se puede sentir el pulso de la ciudad que una vez desafió el poderío de la mismísima Roma. Bajo las tranquilas aguas azules del Golfo de Túnez, los fantasmas de los marineros cartagineses aún parecen remar, persiguiendo el recuerdo de la gloria. Cartago desapareció y sus murallas se derrumbaron. Sus templos ardieron y su nombre casi fue borrado. Y sin embargo nunca se perdió del todo. Sus cenizas se convirtieron en semillas, llevadas por los vientos del tiempo a través del mundo. El espíritu de Cartago perdura en las rutas comerciales que rodean el globo, en los puertos que reflejan su diseño y en los alfabetos que provienen de sus ancestros fenicios. Cada vez que los barcos zarpan hacia lo desconocido o los comerciantes regatean en tierras lejanas, llevan consigo el legado de esta otrora gran ciudad. Mientras la humanidad surque los mares, mientras escribamos, construyamos, exploremos y soñemos más allá de nuestras costas, Cartago perdurará. Arde eternamente, pero en el fuego de la memoria y la imaginación. Su historia es la historia de la resiliencia, de la creación y la destrucción, del orgullo y la renovación. Puede que los romanos la arrasaran por completo, esparciendo sal sobre sus campos, pero no pudieron borrar su idea. Cartago se convirtió en algo más que una simple piedra, se convirtió en un símbolo de que la grandeza puede resurgir de la ruina y de que ningún imperio, por poderoso que sea, perdura para siempre. Cartago pudo haber ardido, pero de sus cenizas surgió el mundo moderno.
Ha enseñado a la humanidad que el mar no es solo una barrera, sino un puente. Y ahora, ese comercio ya no puede verse como un mero beneficio, sino como una conexión, y que la memoria, una vez escrita, puede sobrevivir incluso a los muros más imponentes.